La narrativa que estoy a punto de exponerte no se gestó hace 2 milenios, en los senderos arenosos de Jerusalén. De ninguna manera, este acontecimiento tuvo lugar en pleno apogeo del siglo XX, específicamente en 1950. Una época en que la humanidad ya había concebido el armamento atómico. La pantalla televisiva emitía su resplandor en incontables hogares, y la sociedad contemporánea avanzaba hacia el ámbito espacial. Fue precisamente en esa coyuntura de presunta lucidez científica cuando el sumo pontífice Pío XII, desde su sitial de autoridad en el Vaticano, anunció al orbe que María, la progenitora de Jesús, había sido transportada corporalmente al firmamento en su totalidad, sin experimentar la descomposición inherente al deceso. No fue una sugerencia, no fue una apreciación teológica, fue declarado como una verdad inmutable, sempiterna, fuera de toda discusión. Y aquí reside lo más notable. Este axioma divino no se encuentra consignado en ninguna sección de la Biblia. Absolutamente nada. Ni una sola frase, ni un solo párrafo. Cero. A lo largo de 1900 años, los creyentes vivieron sin tener conocimiento de esta máxima esencial de su creencia. Y luego, de súbito, en 1950 negarla se transformó en una desviación de la fe. Hoy, pertrechados con la inflexible racionalidad de Baruch Spinoza, analizaremos minuciosamente este postulado reciente, esta invención papal que evidencia, mejor que cualquier otro ejemplo, cómo las entidades religiosas forjan preceptos sagrados cuando les resulta conveniente desde una óptica estratégica. Revelaremos el mecanismo de poder que convierte relatos no canónicos en dogmas irrefutables. Y como un jefe de la Iglesia, en plena mitad del siglo XX, tuvo la osadía de establecer una nueva certeza perpetua basándose en historias que la propia institución había catalogado como heterodoxas por centurias, porque lo que descubrirás hoy no es simplemente que el principio de la ascensión corporal de María carece de fundamento escritural. Es algo considerablemente más profundo y desconcertante. Comprenderás el funcionamiento intrínseco del poder eclesiástico, cómo se moldean las creencias inmortales y por qué Spinoza hace más de 3 siglos ya había alertado sobre esta ilimitada destreza de las organizaciones religiosas para generar nuevas supercherías y presentarlas como revelaciones celestiales. El mutismo de los escritos sagrados acerca del destino postrero de María es abrumador. Los evangelios, que detallan pormenorizadamente la existencia, perecimiento y reanimación de Jesús, mantienen un total hermetismo sobre lo que sucedió con su madre. El último testimonio bíblico de María se halla en los Hechos de los Apóstoles, donde únicamente se consigna que estaba rezando con los discípulos tras el ascenso de Cristo. Y después, nada. Total discreción. No hay mención de muerte. No hay exequias. No hay elevación. No hay asunción. Vacío. Este silencio no es un aspecto trivial. Es la base sobre la cual se erige toda esta farsa. Pues si un suceso tan extraordinario como el traslado corporal de un ser humano al cielo hubiera acontecido, ¿no lo habrían documentado los narradores evangélicos? ¿No lo habría mencionado Pablo en sus epístolas? ¿No sería una pieza central del mensaje cristiano primordial? Pero no, tontos, a lo largo de los primeros 400 años de la fe, ningún prócer de la Iglesia, ningún estudioso de la divinidad, ningún santo, ningún mártir siquiera aludió a la posibilidad de que María hubiera sido llevada al firmamento. San Epifanio de Salamina, escribiendo en el siglo IV, reconoce sin reservas que se desconoce qué le sucedió a María. Sus palabras literales son concluyentes. Nadie sabe cuál fue su fin. Reflexiona sobre esto por un instante. 300 años después de Cristo, uno de los eclesiásticos más respetados confiesa que el final de María es un misterio completo.
No afirma que fue Asunta, pero algunos titubean. No dice que la tradición oral nos enseña que ascendió. Asevera que nadie lo sabe. Aquí es donde Spinoza intervendría con su agudeza filosófica. Para él, la verdad no es algo que se pueda establecer por decreto. La verdad es lo que es, sin importar lo que dictaminen las autoridades. Y cuando una organización religiosa proclama como cierto algo que carece de respaldo en sus propios textos sagrados, algo que contradice la evidencia histórica, algo que surge de la nada tras casi 2 milenios, lo que estamos observando no es una manifestación divina, sino un acto de dominio político envuelto en discurso teológico. Spinoza nos enseñó que las instituciones de fe no persiguen la autenticidad, sino el control. ¿Y qué mejor método para ejercer dominio que inventar nuevas realidades y declararlas inexpugnables? Es la máxima expresión de la altivez institucional. Crear la realidad mediante ordenanza papal. Poco importa que no figure en las escrituras. Es la ejemplificación perfecta de lo que Spinoza denominaba la superstición estructurada. La capacidad de las entidades religiosas para producir fábulas y luego penalizar a aquellos que se atreven a ponerlas en duda. Pero entonces, si la Biblia no menciona nada, si los primeros cristianos desconocían este hecho, ¿de dónde emerge esta crónica de la Asunción? Aquí es donde el argumento se torna verdaderamente cautivador y revelador. La fuente, estimado buscador de la verdad, no son las Santas Escrituras, no es el legado apostólico, son una colección de escritos apócrifos, imaginativos y contradictorios conocidos como los Transitus Mariae, el Tránsito de María. Estos documentos, que aparecen por primera vez en el siglo V, más de 400 años después de Cristo, son ejemplos de pura ficción devocional. Y no lo afirmo yo. La propia Iglesia Católica los consideró como heréticos y los vetó. El Papa Gelasio I, en el año 495, los descalificó oficialmente como no auténticos e inaceptables. Mediten la paradoja. Los mismos textos que un papa del siglo V declaró heterodoxos son el cimientos sobre el cual otro pontífice, en 1950, construyó un dogma infalible. Estos escritos del Transitus Mariae son auténticas hazañas de la fantasía religiosa. En ellos, los apóstoles son trasladados milagrosamente desde diversas partes del mundo, en nubes que vuelan para asistir a la muerte de María. Jesús desciende del cielo con ejércitos de ángeles. Hay contiendas con seres demoníacos. Hay prodigios extravagantes. En ciertas versiones, María fallece y es devuelta a la vida. En otras, jamás muere. Algunas sostienen que su cuerpo fue llevado al paraíso terrenal. Otras, que fue directamente al cielo celestial. No hay concordancia, no hay cohesión. Es simple fantasía devocional descontrolada. Y aquí viene lo más ilustrativo. Estos relatos no pretendían ser narraciones históricas. Eran literatura piadosa, historias devotas concebidas para calmar la curiosidad popular sobre lo que había ocurrido con la Madre de Jesús. Eran el equivalente arcaico de la ficción de admiradores de índole religiosa. Pero 1500 años más tarde, estos cuentos fantásticos se transformaron en la base de un principio inamovible. Spinoza nos prevenía constantemente sobre esto. Las religiones, decía, toman metáforas y las convierten en realidades materiales. Toman alegorías y las transforman en sucesos verídicos. Toman la poesía espiritual y la congelan en dogma literal. Y luego, lo más depravado de todo, sancionan a quienes señalan que el emperador no lleva ropa, que no hay soporte tangible para estas creencias más allá del poder de la institución para imponerlas. La promulgación del postulado de la Asunción en 1950 no fue un gesto de fe, fue un acto de dominio, un movimiento premeditado, político, estratégico.
Para entender por qué Pío XII eligió ese instante preciso para establecer esta nueva verdad imperecedera, debemos captar el escenario histórico. El mundo acababa de emerger de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo ateo se expandía por la Europa oriental. El laicismo ganaba terreno en Occidente. La autoridad de la Iglesia Católica estaba siendo interrogada como nunca antes. La ciencia moderna desafiaba las explicaciones eclesiásticas del universo. La crítica exegética histórica estaba desvelando las inconsistencias y los mitos en las Escrituras. La Iglesia requería un impacto notable, una prueba de que aún podía definir la realidad, que todavía podía crear principios que millones acogerían sin cuestionamientos. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que utilizando la potestad de la infalibilidad papal, establecida apenas 80 años antes en el primer Concilio Vaticano? Pío XII sería el primer papa en emplear este máximo poder para formular un nuevo dogma, no para aclarar una doctrina preexistente, no para solventar un litigio teológico, sino para inventar de la nada una verdad eterna novedosa. Pero había algo más. El fervor mariano había crecido enormemente en los siglos XIX y XX. Las apariciones de la Virgen se multiplicaban. Lourdes, Fátima y decenas más. María se había convertido en el eje sentimental de la devoción popular católica, particularmente entre las mujeres y los menos favorecidos. Era la figura maternal, accesible, compasiva, en oposición a la imagen más distante y sentenciadora de Dios Padre o incluso de Cristo. El papado vislumbró en María una oportunidad inmejorable para afianzar la fidelidad emocional de los creyentes. Al declarar la Asunción como dogma, Pío XII no solo estaba concibiendo una nueva enseñanza, estaba culminando la deificación de María. Ya había sido proclamada Inmaculada Concepción en 1854, nacida sin la mancha original. Ahora, con la Asunción, se cerraba el círculo. María no solo vino al mundo sin pecado, sino que fue elevada al cielo sin experimentar la putrefacción del deceso, exactamente como Cristo. Era la génesis de una deidad femenina cristiana, en todo menos en el título. Spinoza habría entendido esto con total nitidez. Las religiones, nos enseñó, no pueden resistir la tentación de multiplicar los objetos de veneración. Crean santos, ángeles, vírgenes, reliquias, sitios sagrados. Cualquier cosa que pueda ser foco de devoción y, naturalmente, de control institucional. María, promovida al estatus de casi diosa, se transforma en otro recurso del poder clerical. Los fieles deben dirigirle plegarias, reverenciarla, efectuar peregrinaciones a sus santuarios, adquirir sus imágenes, hacer donaciones a sus templos. Es la economía de la salvación en su máxima manifestación. Pero hay algo aún más perturbador en juego. Al declarar de modo infalible algo que claramente carece de soporte bíblico ni histórico, Pío XII estaba sentando un precedente espeluznante. La Iglesia puede inventar verdades de la nada. No necesita pruebas, no requiere lógica, no necesita siquiera coherencia con sus propias escrituras. Solo necesita el poder de declararlo, y millones lo aceptarán. Este es el dominio que Spinoza más temía y denunciaba, la capacidad de las organizaciones religiosas para subyugar las mentes, para hacer que las personas admitan lo ilógico como auténtico, lo imposible como cierto, lo inventado como divino. Es la máxima opresión, porque no solo ejerce control sobre los cuerpos, sino sobre las mentes y las almas. La función doctrinal del dogma de la Asunción
revela las auténticas intenciones detrás de su proclamación. No se trataba simplemente de rendir homenaje a María, se trataba de elevarla a un nivel que la convertiría en imprescindible para la redención, afianzando de ese modo el monopolio de la Iglesia católica sobre los medios para obtener la gracia. Considera el paralelismo que se establece. Jesús nació de una virgen, María nació sin mácula original, a través de la Inmaculada Concepción. Jesús ascendió al cielo, María fue asunta al cielo. Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Jesús es el enlace entre Dios y los hombres. María es la intermediaria entre los hombres y Jesús. Jesús es soberano del cielo. María es reina del cielo. Es una correspondencia impecable, demasiado perfecta para ser accidental. Esta exaltación de María no es teológicamente inofensiva. Tiene profundas repercusiones para el esqueleto de poder de la Iglesia. Si María es corredentora, si es mediadora indispensable, si es la distribuidora de toda bendición, como enseñan numerosos teólogos católicos, entonces el acceso a ella se vuelve fundamental para la salvación. ¿Y quién fiscaliza el acceso a María? La Iglesia, por supuesto, mediante sus rosarios, sus novenas, sus procesiones, sus santuarios, sus apariciones avaladas oficialmente. Spinoza vería en esto la demostración consumada de lo que él llamaba la servidumbre humana, la sujeción voluntaria a las supersticiones impuestas por las organizaciones religiosas. Los fieles, persuadidos de que necesitan a María para llegar a Jesús y a Jesús para llegar a Dios, quedan enredados en una sucesión interminable de intercesiones dirigidas por la Iglesia. No pueden alcanzar directamente lo divino. Requieren mediadores, y esos intermediarios son un monopolio eclesiástico. Pero hay algo aún más profundo aquí. Al crear una figura femenina cuasi divina, la Iglesia, una organización regida exclusivamente por varones célibes, apropia el principio femenino y lo somete. María es la mujer arquetípica según el orden clerical patriarcal, virgen y madre, simultáneamente, siempre dócil, siempre obediente, siempre intercediendo, pero nunca tomando decisiones. Es el prototipo inalcanzable al que todas las mujeres deben aspirar, pero nunca pueden lograr. Y aquí, Spinoza nos ofrece una óptica liberadora. Para él, lo sagrado no reside en personajes legendarios ascendidos al cielo. Lo divino se encuentra en la naturaleza misma, en las leyes eternas del cosmos, en la capacidad de raciocinio que puede comprenderlas. No precisamos intermediarios celestiales, no necesitamos madres divinas que intercedan por nosotros. Tenemos acceso sin filtros a la verdad a través de nuestra propia razón, nuestro propio entendimiento. La noción de que un cuerpo humano pueda subir físicamente al cielo es para Spinoza una imposibilidad lógica y material. El cielo no es un espacio físico al que se pueda ascender. Es una analogía, un signo, una forma poética de referirse a estados del espíritu. Interpretar estas imágenes de forma literal es el error esencial de la religión dogmática. Es confundir el mapa con la geografía, el emblema con la realidad. Pero la Iglesia requiere estos milagros tangibles, estas infracciones a las normas naturales, porque son la base de su autoridad. Si puede convencer a la gente de que María subió físicamente al cielo, puede convencerlos de cualquier cosa. Si puede lograr que millones crean algo sin pruebas, solo porque lo afirma la autoridad, entonces ejerce poder absoluto sobre esas mentes.
Este es el mecanismo de la opresión espiritual que Spinoza dedicó su vida a desenmascarar. Las instituciones de fe no buscan iluminar, sino ensombrecer. No buscan liberar, sino encadenar. No persiguen la verdad, sino la sumisión. El instante preciso de la proclamación del dogma en 1950 no fue casual. Fue meticulosamente planeado para maximizar su repercusión estratégica y psicológica. Considera el marco global de aquel año. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido. El comunismo ateo dominaba Europa Oriental y China. El existencialismo y el secularismo imperaban en la intelectualidad occidental. La Iglesia Católica se sentía acorralada, perdiendo influencia, perdiendo pertinencia. Pío XII, conocido por su antagonismo visceral hacia el comunismo y su conservadurismo radical, necesitaba una demostración de fuerza. Necesitaba exhibir que la Iglesia aún podía movilizar a millones. Aún podía establecer la realidad. Aún podía concebir verdades que superan la lógica y la evidencia. La promulgación de la Asunción fue su réplica al materialismo comunista y al racionalismo laico. Pero había más. El año 1950 fue declarado Año Santo por el Vaticano. Millones de peregrinos acudieron a Roma. La proclamación del dogma fue el punto culminante de este año jubilar, un espectáculo de poder papal, diseñado para impresionar a las multitudes y reafirmar la autoridad sobrenatural del papado. Fue teatro religioso en su máxima expresión, y rindió frutos, millones festejaron, las plazas se abarrotaron, los medios católicos anunciaron un triunfo de la fe sobre la razón moderna. Pero Spinoza nos enseñaría a mirar más allá de la puesta en escena. Nos mostraría que lo que realmente estábamos presenciando era la eficacia de la propaganda eclesiástica, la habilidad de las instituciones para engendrar realidades sociales a través de la manipulación emocional masiva. El proceso que condujo a la proclamación del dogma es igualmente significativo. Pío XII no simplemente amaneció una mañana y resolvió declarar la Asunción. Hubo una campaña organizada durante varias décadas, solicitudes firmadas por millones de católicos, presión de órdenes religiosas marianas, cabildeo de obispos conservadores. Fue una estrategia política refinada, enmascarada como movimiento espiritual espontáneo. Y aquí observamos otro mecanismo que Spinoza detectó. Las organizaciones religiosas generan la demanda para sus propios bienes espirituales. Primero impulsan la devoción mariana durante siglos. Luego usan esa piedad manufacturada como argumento para crear nuevos dogmas. Es un ciclo completo de engaño. Creamos la necesidad, luego la satisfacemos, y en el curso consolidamos nuestro dominio. Pero quizás lo más revelador es la justificación doctrinal que se esgrimió para el dogma. No se sustentó en la Escritura, porque no era posible. No se basó en la tradición ancestral, porque no existía. Se fundamentó en lo que denominaron el sensus fidelium, el sentimiento de los creyentes. En otras palabras, porque muchos católicos ya lo creían, debía ser cierto. Es la democratización de la verdad divina, pero una democracia regulada donde solo cuentan los votos de los ya adoctrinados. Spinoza habría considerado esto particularmente absurdo. La verdad no se define por sufragio, no se vuelve más auténtica porque más gente la acepte. La tierra no era plana cuando todos lo creían. El sol no giraba alrededor de la tierra cuando era un dogma universal. La verdad es independiente de nuestras opiniones sobre ella. Es lo que es, nos agrade o no, lo creamos o no. Pero la Iglesia opera en un universo diferente. Un universo donde la autoridad crea realidad,
donde el poder define la verdad, donde la fe anula a la razón, y el dogma de la Asunción es la ejemplificación perfecta de este universo paralelo. No importa que no haya prueba, no importa que contradiga la lógica, no importa que carezca de base bíblica. Si el Papa lo dictamina infaliblemente, es verdad. Punto final. Esta es la dominación intelectual contra la que Spinoza luchó toda su vida. La demanda de aceptar lo inverosímil, de admitir lo inaceptable, de subordinar la razón a la autoridad, es la negación de nuestra esencia más fundamental, nuestra capacidad de deliberar, de argumentar, de buscar la verdad por nosotros mismos. Y las consecuencias no son meramente teológicas. Cuando una institución puede crear principios de la nada y hacerlos obligatorios, cuando puede castigar la incertidumbre y recompensar la credulidad, cuando puede exigir que abandonemos nuestra lógica en el altar de la fe, estamos frente a una forma de totalitarismo espiritual que corrompe no solo las mentes individuales, sino la cultura en su totalidad. Porque una sociedad que tolera que la verdad pueda ser decretada, que los hechos puedan ser inventados, que la realidad pueda ser definida por la autoridad, es una sociedad preparada para aceptar cualquier opresión, cualquier despropósito, cualquier atrocidad, siempre que venga envuelta en el manto de la autoridad sagrada. El contraste entre el silencio bíblico y la elaboración doctrinal posterior no podría ser más impactante. Los narradores evangélicos que documentaron meticulosamente los milagros de Jesús, sus palabras, su muerte y resurrección, no emitieron palabra alguna sobre el destino final de María. Lucas, que según la tradición la conoció personalmente, no menciona nada. Juan, que según el Evangelio se hizo cargo de María después de la crucifixión, mantiene un hermetismo absoluto. Este silencio es estruendoso cuando lo cotejamos con el alboroto teológico posterior. Si un evento tan extraordinario hubiera sucedido, si María realmente hubiera sido transportada al cielo en cuerpo y espíritu, ¿no sería este el segundo suceso más relevante en la historia cristiana después de la resurrección de Cristo? ¿No lo habrían proclamado los apóstoles? ¿No sería un elemento fundamental del querigma, el mensaje central cristiano? Pero no. Durante siglos los cristianos vivieron, murieron y fueron martirizados sin saber absolutamente nada sobre la Asunción de María. Los grandes concilios ecuménicos que establecieron la Trinidad, la esencia de Cristo, el canon bíblico, no mencionaron nada sobre María siendo asunta al cielo. Los antiguos credos que resumen las creencias fundamentales cristianas no la incluyen. San Agustín, el teólogo más influyente del cristianismo occidental, ignoraba todo sobre la Asunción. San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, no la menciona. San Juan Crisóstomo, el predicador de oro de la Iglesia Oriental, guarda silencio. Estos gigantes de la fe, estos baluartes de la ortodoxia, vivieron y fallecieron sin conocer esta verdad esencial que ahora es inadmisible negar. Y aquí Spinoza nos plantea una pregunta demoledora. ¿Cómo puede ser algo verdad eterna si no lo fue durante los primeros 1900 años? ¿Cómo puede ser crucial para la fe si los propios apóstoles lo desconocían? ¿Cómo puede ser una revelación divina si Dios olvidó revelarla durante casi 2 milenios? La contestación, por supuesto, es que no es revelación divina, es creación humana. Es el resultado de la imaginación devota, fecundada por el poder institucional y recolectada como dogma inexpugnable. Es la prueba palpable de que las religiones no descubren principios, los producen, y el proceso de elaboración
es fascinante de observar. Primero llega la leyenda popular, los relatos piadosos, las historias que cubren los huecos dejados por las escrituras. Luego viene la refinación teológica, los intentos de racionalizar y sistematizar estas fábulas. Después viene la presión institucional, la promoción activa de estas convicciones. Y finalmente, cuando el momento político es oportuno, llega la proclamación dogmática, la transformación de la leyenda en verdad obligatoria. Es un proceso que Spinoza habría identificado de inmediato. Es el mismo mecanismo por el cual los mitos se convierten en historia, las metáforas en sucesos, las alegorías en realidades materiales. Es el proceso por el cual la imaginación humana, filtrada a través del poder institucional, engendra deidades, demonios, paraísos, infiernos y toda la estructura de la superstición organizada. Pero hay algo particularmente perverso en ejecutar esto en pleno siglo XX, en la era de la evidencia, de la crítica racional, de la investigación histórica. Proclamar como verdad irrefutable algo que claramente es un mito, es un acto de agresión contra la inteligencia humana. Es comunicarle al mundo contemporáneo. No importa lo que indique la prueba, no importa lo que diga la razón, no importa lo que revele la historia. Nosotros poseemos el poder de establecer la realidad. Y millones lo aceptaron, millones se regocijaron, millones continúan creyendo. Aquí es donde Spinoza nos confronta con una verdad incómoda. Los humanos en su miedo. La narrativa que estoy a punto de exponerte no se gestó hace 2 milenios, en los senderos arenosos de Jerusalén. De ninguna manera, este acontecimiento tuvo lugar en pleno apogeo del siglo XX, específicamente en 1950. Una época en que la humanidad ya había concebido el armamento atómico. La pantalla televisiva emitía su resplandor en incontables hogares, y la sociedad contemporánea avanzaba hacia el ámbito espacial. Fue precisamente en esa coyuntura de presunta lucidez científica cuando el sumo pontífice Pío XII, desde su sitial de autoridad en el Vaticano, anunció al orbe que María, la progenitora de Jesús, había sido transportada corporalmente al firmamento en su totalidad, sin experimentar la descomposición inherente al deceso. No fue una sugerencia, no fue una apreciación teológica. Fue declarado como una verdad inmutable, sempiterna, fuera de toda discusión. Y aquí reside lo más notable. Este axioma divino no se encuentra consignado en ninguna sección de la Biblia. Absolutamente nada. Ni una sola frase, ni un solo párrafo. Cero. A lo largo de 1900 años, los creyentes vivieron sin tener conocimiento de esta máxima esencial de su creencia. Y luego, de súbito, en 1950 negarla se transformó en una desviación de la fe. Hoy, pertrechados con la inflexible racionalidad de Baruch Spinoza, analizaremos minuciosamente este postulado reciente, esta invención papal que evidencia, mejor que cualquier otro ejemplo, cómo las entidades religiosas forjan preceptos sagrados cuando les resulta conveniente desde una óptica estratégica. Revelaremos el mecanismo de poder que convierte relatos no canónicos en dogmas irrefutables. Y como un jefe de la Iglesia, en plena mitad del siglo XX, tuvo la osadía de establecer una nueva certeza perpetua basándose en historias que la propia institución había catalogado como heterodoxas por centurias, porque lo que descubrirás hoy no es simplemente que el principio de la ascensión corporal de María carece de fundamento escritural. Es algo considerablemente más profundo y desconcertante. Comprenderás el funcionamiento intrínseco del poder eclesiástico, cómo se moldean las creencias inmortales, y por qué Spinoza hace más de 3 siglos ya había alertado sobre esta ilimitada destreza de las organizaciones religiosas para generar nuevas supercherías y presentarlas como revelaciones celestiales.
El mutismo de los escritos sagrados acerca del destino postrero de María es abrumador. Los evangelios, que detallan pormenorizadamente la existencia, perecimiento y reanimación de Jesús, mantienen un total hermetismo sobre lo que sucedió con su madre. El último testimonio bíblico de María se halla en los Hechos de los Apóstoles, donde únicamente se consigna que estaba rezando con los discípulos tras el ascenso de Cristo. Y después, nada, total discreción. No hay mención de muerte, no hay exequias, no hay elevación, no hay asunción. Vacío. Este silencio no es un aspecto trivial, es la base sobre la cual se erige toda esta farsa. Pues si un suceso tan extraordinario como el traslado corporal de un ser humano al cielo hubiera acontecido, ¿no lo habrían documentado los narradores evangélicos? ¿No lo habría mencionado Pablo en sus epístolas? ¿No sería una pieza central del mensaje cristiano primordial? Pero no, tontos, a lo largo de los primeros 400 años de la fe, ningún prócer de la Iglesia, ningún estudioso de la divinidad, ningún santo, ningún mártir siquiera aludió a la posibilidad de que María hubiera sido llevada al firmamento. San Epifanio de Salamina, escribiendo en el siglo IV, reconoce sin reservas que se desconoce qué le sucedió a María. Sus palabras literales son concluyentes. Nadie sabe cuál fue su fin. Reflexiona sobre esto por un instante. 300 años después de Cristo, uno de los eclesiásticos más respetados confiesa que el final de María es un misterio completo. No afirma que fue asunta, pero algunos titubean. No dice que la tradición oral nos enseña que ascendió. Asevera que nadie lo sabe. Aquí es donde Spinoza intervendría con su agudeza filosófica. Para él, la verdad no es algo que se pueda establecer por decreto. La verdad es lo que es, sin importar lo que dictaminen las autoridades. Y cuando una organización religiosa proclama como cierto algo que carece de respaldo en sus propios textos sagrados, algo que contradice la evidencia histórica, algo que surge de la nada tras casi 2 milenios. Lo que estamos observando no es una manifestación divina, sino un acto de dominio político envuelto en discurso teológico. Spinoza nos enseñó que las instituciones de fe no persiguen la autenticidad, sino el control. ¿Y qué mejor método para ejercer dominio que inventar nuevas realidades y declararlas inexpugnables? Es la máxima expresión de la altivez institucional. Crear la realidad mediante ordenanza papal. Poco importa que no figure en las Escrituras. Es la ejemplificación perfecta de lo que Spinoza denominaba la superstición estructurada, la capacidad de las entidades religiosas para producir fábulas y luego penalizar a aquellos que se atreven a ponerlas en duda. Pero entonces, si la Biblia no menciona nada, si los primeros cristianos desconocían este hecho, ¿de dónde emerge esta crónica de la Asunción? Aquí es donde el argumento se torna verdaderamente cautivador y revelador. La fuente, estimado buscador de la verdad, no son las Santas Escrituras, no es el legado apostólico, son una colección de escritos apócrifos, imaginativos y contradictorios conocidos como los Transitus Mariae, el Tránsito de María. Estos documentos, que aparecen por primera vez en el siglo V, más de 400 años después de Cristo, son ejemplos de pura ficción devocional. Y no lo afirmo yo. La propia Iglesia Católica los consideró como heréticos y los vetó. El Papa Gelasio I, en el año 495, los descalificó oficialmente como no auténticos e inaceptables. Mediten la paradoja. Los mismos textos que un papa del siglo V declaró heterodoxos son el cimientos sobre el cual otro pontífice, en 1950, construyó un dogma infalible. Estos escritos del Transitus Mariae son auténticas hazañas de la fantasía religiosa. En ellos,
los apóstoles son trasladados milagrosamente desde diversas partes del mundo, en nubes que vuelan para asistir a la muerte de María. Jesús desciende del cielo con ejércitos de ángeles. Hay contiendas con seres demoníacos. Hay prodigios extravagantes. En ciertas versiones, María fallece y es devuelta a la vida. En otras, jamás muere. Algunas sostienen que su cuerpo fue llevado al paraíso terrenal. Otras, que fue directamente al cielo celestial. No hay concordancia. No hay cohesión. Es simple fantasía devocional descontrolada. Y aquí viene lo más ilustrativo. Estos relatos no pretendían ser narraciones históricas. Eran literatura piadosa, historias devotas concebidas para calmar la curiosidad popular sobre lo que había ocurrido con la Madre de Jesús. Eran el equivalente arcaico de la ficción de admiradores de índole religiosa. Pero 1500 años más tarde, estos cuentos fantásticos se transformaron en la base de un principio inamovible. Spinoza nos prevenía constantemente sobre esto. Las religiones, decía, toman metáforas y las convierten en realidades materiales. Toman alegorías y las transforman en sucesos verídicos. Toman la poesía espiritual y la congelan en dogma literal. Y luego, lo más depravado de todo, sancionan a quienes señalan que el emperador no lleva ropa, que no hay soporte tangible para estas creencias más allá del poder de la institución, para imponerlas. La promulgación del postulado de la Asunción en 1950 no fue un gesto de fe, fue un acto de dominio, un movimiento premeditado, político, estratégico. Para entender por qué Pío XII eligió ese instante preciso para establecer esta nueva verdad imperecedera, debemos captar el escenario histórico. El mundo acababa de emerger de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo ateo se expandía por la Europa oriental. El laicismo ganaba terreno en Occidente. La autoridad de la Iglesia Católica estaba siendo interrogada como nunca antes. La ciencia moderna desafiaba las explicaciones eclesiásticas del universo. La crítica exegética histórica estaba desvelando las inconsistencias y los mitos en las Escrituras. La Iglesia requería un impacto notable, una prueba de que aún podía definir la realidad, que todavía podía crear principios que millones acogerían sin cuestionamientos. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que utilizando la potestad de la infalibilidad papal, establecida apenas 80 años antes en el primer Concilio Vaticano? Pío XII sería el primer papa en emplear este máximo poder para formular un nuevo dogma, no para aclarar una doctrina preexistente, no para solventar un litigio teológico, sino para inventar de la nada una verdad eterna novedosa. Pero había algo más. El fervor mariano había crecido enormemente en los siglos XIX y XX. Las apariciones de la Virgen se multiplicaban. Lourdes, Fátima y decenas más. María se había convertido en el eje sentimental de la devoción popular católica, particularmente entre las mujeres y los menos favorecidos. Era la figura maternal, accesible, compasiva, en oposición a la imagen más distante y sentenciadora de Dios Padre o incluso de Cristo. El papado vislumbró en María una oportunidad inmejorable para afianzar la fidelidad emocional de los creyentes. Al declarar la Asunción como dogma, Pío XII no solo estaba concibiendo una nueva enseñanza, estaba culminando la deificación de María. Ya había sido proclamada Inmaculada Concepción en 1854, nacida sin la mancha original. Ahora, con la Asunción, se cerraba el círculo. María no solo vino al mundo sin pecado, sino que fue elevada al cielo sin experimentar la putrefacción del deceso, exactamente como Cristo. Era la génesis de una deidad femenina cristiana, en todo menos en el título.
Spinoza habría entendido esto con total nitidez. Las religiones, nos enseñó, no pueden resistir la tentación de multiplicar los objetos de veneración. Crean santos, ángeles, vírgenes, reliquias, sitios sagrados. Cualquier cosa que pueda ser foco de devoción y, naturalmente, de control institucional. María, promovida al estatus de casi diosa, se transforma en otro recurso del poder clerical. Los fieles deben dirigirle plegarias, reverenciarla, efectuar peregrinaciones a sus santuarios, adquirir sus imágenes, hacer donaciones a sus templos. Es la economía de la salvación en su máxima manifestación. Pero hay algo aún más perturbador en juego. Al declarar de modo infalible algo que claramente carece de soporte bíblico ni histórico, Pío XII estaba sentando un precedente espeluznante. La Iglesia puede inventar verdades de la nada. No necesita pruebas, no requiere lógica, no necesita siquiera coherencia con sus propias escrituras. Solo necesita el poder de declararlo, y millones lo aceptarán. Este es el dominio que Spinoza más temía y denunciaba: la capacidad de las organizaciones religiosas para subyugar las mentes, para hacer que las personas admitan lo ilógico como auténtico, lo imposible como cierto, lo inventado como divino. Es la máxima opresión, porque no solo ejerce control sobre los cuerpos, sino sobre las mentes y las almas. La función doctrinal del dogma de la Asunción revela las auténticas intenciones detrás de su proclamación. No se trataba simplemente de rendir homenaje a María, se trataba de elevarla a un nivel que la convertiría en imprescindible para la redención, afianzando de ese modo el monopolio de la Iglesia católica sobre los medios para obtener la gracia. Considera el paralelismo que se establece. Jesús nació de una virgen, María nació sin mácula original. A través de la Inmaculada Concepción, Jesús ascendió al cielo, María fue asunta al cielo. Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Jesús es el enlace entre Dios y los hombres. María es la intermediaria entre los hombres y Jesús. Jesús es soberano del cielo. María es reina del cielo. Es una correspondencia impecable, demasiado perfecta para ser accidental. Esta exaltación de María no es teológicamente inofensiva. Tiene profundas repercusiones para el esqueleto de poder de la Iglesia. Si María es corredentora, si es mediadora indispensable, si es la distribuidora de toda bendición, como enseñan numerosos teólogos católicos, entonces el acceso a ella se vuelve fundamental para la salvación. ¿Y quién fiscaliza el acceso a María? La Iglesia, por supuesto, mediante sus rosarios, sus novenas, sus procesiones, sus santuarios, sus apariciones avaladas oficialmente. Spinoza vería en esto la demostración consumada de lo que él llamaba la servidumbre humana, la sujeción voluntaria a las supersticiones impuestas por las organizaciones religiosas. Los fieles, persuadidos de que necesitan a María para llegar a Jesús y a Jesús para llegar a Dios, quedan enredados en una sucesión interminable de intercesiones dirigidas por la Iglesia. No pueden alcanzar directamente lo divino. Requieren mediadores, y esos intermediarios son un monopolio eclesiástico. Pero hay algo aún más profundo aquí. Al crear una figura femenina cuasi divina, la Iglesia, una organización regida exclusivamente por varones célibes, apropia el principio femenino y lo somete. María es la mujer arquetípica según el orden clerical patriarcal. Virgen y madre, simultáneamente, siempre dócil, siempre obediente,
siempre intercediendo, pero nunca tomando decisiones. Es el prototipo inalcanzable al que todas las mujeres deben aspirar, pero nunca pueden lograr. Y aquí, Spinoza nos ofrece una óptica liberadora. Para él, lo sagrado no reside en personajes legendarios ascendidos al cielo. Lo divino se encuentra en la naturaleza misma, en las leyes eternas del cosmos, en la capacidad de raciocinio que puede comprenderlas. No precisamos intermediarios celestiales, no necesitamos madres divinas que intercedan por nosotros. Tenemos acceso sin filtros a la verdad a través de nuestra propia razón, nuestro propio entendimiento. La noción de que un cuerpo humano pueda subir físicamente al cielo es para Spinoza una imposibilidad lógica y material. El cielo no es un espacio físico al que se pueda ascender. Es una analogía, un signo, una forma poética de referirse a estados del espíritu. Interpretar estas imágenes de forma literal es el error esencial de la religión dogmática. Es confundir el mapa con la geografía, el emblema con la realidad. Pero la Iglesia requiere estos milagros tangibles, estas infracciones a las normas naturales, porque son la base de su autoridad. Si puede convencer a la gente de que María subió físicamente al cielo, puede convencerlos de cualquier cosa. Si puede lograr que millones crean algo sin pruebas, solo porque lo afirma la autoridad, entonces ejerce poder absoluto sobre esas mentes. Este es el mecanismo de la opresión espiritual que Spinoza dedicó su vida a desenmascarar. Las instituciones de fe no buscan iluminar, sino ensombrecer. No buscan liberar, sino encadenar. No persiguen la verdad, sino la sumisión. El instante preciso de la proclamación del dogma en 1950 no fue casual. Fue meticulosamente planeado para maximizar su repercusión estratégica y psicológica. Considera el marco global de aquel año. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido. El comunismo ateo dominaba Europa Oriental y China. El existencialismo y el secularismo imperaban en la intelectualidad occidental. La Iglesia Católica se sentía acorralada, perdiendo influencia, perdiendo pertinencia. Pío XII, conocido por su antagonismo visceral hacia el comunismo y su conservadurismo radical, necesitaba una demostración de fuerza. Necesitaba exhibir que la Iglesia aún podía movilizar a millones. Aún podía establecer la realidad. Aún podía concebir verdades que superan la lógica y la evidencia. La promulgación de la Asunción fue su réplica al materialismo comunista y al racionalismo laico. Pero había más. El año 1950 fue declarado Año Santo por el Vaticano. Millones de peregrinos acudieron a Roma. La proclamación del dogma fue el punto culminante de este año jubilar. Un espectáculo de poder papal, diseñado para impresionar a las multitudes y reafirmar la autoridad sobrenatural del papado. Fue teatro religioso en su máxima expresión, y rindió frutos, millones festejaron, las plazas se abarrotaron, los medios católicos anunciaron un triunfo de la fe sobre la razón moderna. Pero Spinoza nos enseñaría a mirar más allá de la puesta en escena. Nos mostraría que lo que realmente estábamos presenciando era la eficacia de la propaganda eclesiástica, la habilidad de las instituciones para engendrar realidades sociales a través de la manipulación emocional masiva. El proceso que condujo a la proclamación del dogma es igualmente significativo. Pío XII no simplemente amaneció una mañana y resolvió declarar la Asunción. Hubo una campaña organizada durante varias décadas, solicitudes firmadas por millones de católicos, presión de órdenes religiosas marianas, cabildeo de obispos conservadores,
Fue una estrategia política refinada, enmascarada como movimiento espiritual espontáneo. Y aquí observamos otro mecanismo que Spinoza detectó. Las organizaciones religiosas generan la demanda para sus propios bienes espirituales. Primero impulsan la devoción mariana durante siglos. Luego usan esa piedad manufacturada como argumento para crear nuevos dogmas. Es un ciclo completo de engaño. Creamos la necesidad, luego la satisfacemos, y en el curso consolidamos nuestro dominio. Pero quizás lo más revelador es la justificación doctrinal que se esgrimió para el dogma. No se sustentó en la Escritura, porque no era posible. No se basó en la tradición ancestral, porque no existía. Se fundamentó en lo que denominaron el sensus fidelium, el sentimiento de los creyentes. En otras palabras, porque muchos católicos ya lo creían, debía ser cierto. Es la democratización de la verdad divina, pero una democracia regulada donde solo cuentan los votos de los ya adoctrinados. Spinoza habría considerado esto particularmente absurdo. La verdad no se define por sufragio, no se vuelve más auténtica porque más gente la acepte. La tierra no era plana cuando todos lo creían. El sol no giraba alrededor de la tierra cuando era un dogma universal. La verdad es independiente de nuestras opiniones sobre ella. Es lo que es, nos agrade o no, lo creamos o no. Pero la Iglesia opera en un universo diferente. Un universo donde la autoridad crea realidad, donde el poder define la verdad, donde la fe anula a la razón, y el dogma de la Asunción es la ejemplificación perfecta de este universo paralelo. No importa que no haya prueba, no importa que contradiga la lógica, no importa que carezca de base bíblica. Si el Papa lo dictamina infaliblemente, es verdad. Punto final. Esta es la dominación intelectual contra la que Spinoza luchó toda su vida. La demanda de aceptar lo inverosímil, de admitir lo inaceptable, de subordinar la razón a la autoridad, es la negación de nuestra esencia más fundamental, nuestra capacidad de deliberar, de argumentar, de buscar la verdad por nosotros mismos. Y las consecuencias no son meramente teológicas. Cuando una institución puede crear principios de la nada y hacerlos obligatorios, cuando puede castigar la incertidumbre y recompensar la credulidad, cuando puede exigir que abandonemos nuestra lógica en el altar de la fe, estamos frente a una forma de totalitarismo espiritual que corrompe no solo las mentes individuales, sino la cultura en su totalidad. Porque una sociedad que tolera que la verdad pueda ser decretada, que los hechos puedan ser inventados, que la realidad pueda ser definida por la autoridad, es una sociedad preparada para aceptar cualquier opresión, cualquier despropósito, cualquier atrocidad, siempre que venga envuelta en el manto de la autoridad sagrada. El contraste entre el silencio bíblico y la elaboración doctrinal posterior no podría ser más impactante. Los narradores evangélicos que documentaron meticulosamente los milagros de Jesús, sus palabras, su muerte y resurrección, no emitieron palabra alguna sobre el destino final de María. Lucas, que según la tradición la conoció personalmente, no menciona nada. Juan, que según el Evangelio se hizo cargo de María después de la crucifixión, mantiene un hermetismo absoluto. Este silencio es estruendoso cuando lo cotejamos con el alboroto teológico posterior. Si un evento tan extraordinario hubiera sucedido, si María realmente hubiera sido transportada al cielo en cuerpo y espíritu, ¿no sería este el segundo suceso más relevante en la historia cristiana después de la resurrección de Cristo? ¿No lo habrían proclamado los apóstoles?
no sería un elemento fundamental del querigma, el mensaje central cristiano. Pero no. Durante siglos los cristianos vivieron, murieron y fueron martirizados sin saber absolutamente nada sobre la Asunción de María. Los grandes concilios ecuménicos que establecieron la Trinidad, la esencia de Cristo, el canon bíblico, no mencionaron nada sobre María siendo asunta al cielo. Los antiguos credos que resumen las creencias fundamentales cristianas no la incluyen. San Agustín, el teólogo más influyente del cristianismo occidental, ignoraba todo sobre la Asunción. San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, no la menciona. San Juan Crisóstomo, el predicador de oro de la Iglesia Oriental, guarda silencio. Estos gigantes de la fe, estos baluartes de la ortodoxia, vivieron y fallecieron sin conocer esta verdad esencial que ahora es inadmisible negar. Y aquí Spinoza nos plantea una pregunta demoledora. ¿Cómo puede ser algo verdad eterna si no lo fue durante los primeros 1900 años? ¿Cómo puede ser crucial para la fe si los propios apóstoles lo desconocían? ¿Cómo puede ser una revelación divina si Dios olvidó revelarla durante casi 2 milenios? La contestación, por supuesto, es que no es revelación divina, es creación humana. Es el resultado de la imaginación devota, fecundada por el poder institucional y recolectada como dogma inexpugnable. Es la prueba palpable de que las religiones no descubren principios, los producen, y el proceso de elaboración es fascinante de observar. Primero llega la leyenda popular, los relatos piadosos, las historias que cubren los huecos dejados por las Escrituras. Luego viene la refinación teológica, los intentos de racionalizar y sistematizar estas fábulas. Después viene la presión institucional, la promoción activa de estas convicciones. Y finalmente, cuando el momento político es oportuno, llega la proclamación dogmática, la transformación de la leyenda en verdad obligatoria. Es un proceso que Spinoza habría identificado de inmediato. Es el mismo mecanismo por el cual los mitos se convierten en historia, las metáforas en sucesos, las alegorías en realidades materiales. Es el proceso por el cual la imaginación humana, filtrada a través del poder institucional, engendra deidades, demonios, paraísos, infiernos y toda la estructura de la superstición organizada. Pero hay algo particularmente perverso en ejecutar esto en pleno siglo XX, en la era de la evidencia, de la crítica racional, de la investigación histórica. Proclamar como verdad irrefutable algo que claramente es un mito, es un acto de agresión contra la inteligencia humana. Es comunicarle al mundo contemporáneo. No importa lo que indique la prueba, no importa lo que diga la razón, no importa lo que revele la historia. Nosotros poseemos el poder de establecer la realidad. Y millones lo aceptaron, millones se regocijaron, millones continúan creyendo. Aquí es donde Spinoza nos confronta con una verdad incómoda. Los humanos, en su miedo,